Seguro vamos a tener regular asistencia porque veo que está un partido de fútbol y yo hoy debo serenarme porque estoy muy irritable, muy indignado de lo que está pasando en el país y estoy siendo muy enérgico y se necesita, pero bueno, tampoco, serenarse, hay que serenarse. Porque finalmente todos hay que empujar las cosas, que es lo importante, convencer a la gente. Me siento inclusive mal porque traigo de plano indigestado el país. Se ve todo chueco, allá atrás el librero, es que mi casa está chueca. Si el librero nuevo es un desmadre ahorita la casa, todavía no colocamos los libros en su lugar. Quedó bastante bien. Yo creo que mañana voy a hacer eso. En realidad, les platico mis penas, que no son ningunas penas, más bien mis vagancias. El sábado terminó ya tarde. Iba yo a ir a una boda de Jalapa y terminó ya tarde. El carpintero es un espléndido, un hombre muy trabajador, joven, relativamente joven, muy trabajador. Se echa la tarea solo, unas friegas espantosas le di una pasada al barniz y yo me empecé a sentir mal y no, vamos a Culco. No lo conocía, qué bonito pueblo. Qué bonito pueblo, ahí subí unas fotos de las cascadas y todo. Y luego ya estando cerca de Querétaro, pues decidí ir a Querétaro. Además tenía una gestión pendiente que atendí. Finalmente me pude platicar con el gobernador de Querétaro, Calzada, el lunes, una buena reunión. Y y luego me quedé porque saliendo del gobierno de la oficina de gobierno, ahí de lo que era la casa de la corregidora, oí un guitarrista espléndido, realmente impresionante, muy bueno, un chavo, 17 años, de Tijuana, Fernando se llama, que está tocando combates, que es un monstruo de la guitarra, me quedé al concierto en la noche de Batis, y muy bien, entonces, la verdad es que ayer que iba a hacer la videocolumna me avisaron que estaban fuera de la oficina y que no iban a hacer grabaciones de videocolumnas, entonces pues ya me quedé para agradecerle a Batis a las 4 de la tarde, voy platicando mientras llegan unos pocos más, para agradecerle personalmente que me haya dedicado una canción, La Casa del Sol Naciente, y fue muy cálido, muy gentil, me dijo, pues, iba a las 4 a dar una clase de guitarra, jóvenes que se acercaron, me dijo, son 2 horas, espérate, comemos algo después, y bueno, ya, total, me esperé, cené con la banda, ahí subí alguna foto ayer y me vine ya noche, a las 8 de la noche de Querétaro, muy pesado, la carretera pesada, lloviendo casi todo el camino. Y hoy tenía la pretensión de regresar a oír a un músico de blues que iba de San Francisco, a las 8:30 tocaba. Ya se me fue complicando hoy el día y no regresé. Y además traigo atravesado desde la mañana. Fíjense que me noto que a mí en particular me indignó mucho porque lo he compartido con otras gentes cercanas y no ha sido, no los he visto tan indignados. A mí sí me irritó mucho una nota que hoy sale en la página 23, está mencionada en la videocolumna que hoy hice en SDP, que yo creo que no me quedó lo suficientemente bien, la verdad, me faltó fuerza, ya estaba más sereno ahí y ahí estuve demasiado sereno. Eh, una nota de 7 jóvenes, 5 menores de edad, que desde el 7 de julio habían desaparecido en Calera, Zacatecas, y aparecieron apenas asesinados con huellas de tortura. Se los llevó un militar, por ahí vi el nombre, este, un coronel, y uno de los asesinados era un desertor del ejército. Ellos sostienen, los padres sostienen que, sobre todo los jóvenes, no me pareció ver en la nota de Milenio, en la página 23, una plana completa, pero en la página 23, no me pareció ver que hubiera algún familiar del militar desertor que murió con un tiro de gracia y demás, pero sí de familiares de otros jóvenes que dicen que eran jornaleros.
Las dos mujeres no están acusadas de nada, las dos mujeres asesinadas, una de ellas una joven Alejandra de 18 años, madre soltera con dos chiquitos de 3 años, un niño y una niña, supongo que son gemelos. Terrible, terrible, 5 menores de edad, dicen que son sicarios, eh, la versión oficial, y yo no les creo, pero aunque les creyera, eso, ¿qué diferencia haría? El que ellos fueran asesinos no le daba derecho bajo ninguna circunstancia al ejército a torturarlos y a ejecutarlos, porque el ejército no es juez y mucho menos para imponer una pena inhumana como la pérdida de la vida. En México no existe la pena de muerte, más que por ahí quedó una reliquia para traición a la patria, que no aplica a un civil, a un ciudadano, y menos un menor de edad. Eh, por monstruosos que sean los crímenes, en México no hay pena de muerte, pero además en este caso no hay crímenes monstruosos ni ningún tipo de crimen porque nunca fueron presentados ante la autoridad correspondiente para que se hiciera el juicio respectivo. Y entonces pueden decir que a quien detienen, torturan y asesinan, pues es lo que sea. Pasó con los dos jóvenes estudiantes del TEC de Monterrey en época del gobierno de usurpador de Calderón, que sostenían que eran narcos y 2 años tuvieron que luchar para que dejaran por lo menos su memoria limpia de que eran estudiantes y estudiantes destacados sin ningún vínculo con el narco. Pues así han hecho tropelía y media, ¿no? Lo de Tlatlaya fue asesinatos a sangre fría, lo de Tanuato, Michoacán, espantoso el número, la desaparición forzada de los 43 normalistas y lo que pasó en Ostula, Michoacán. El video es muy fuerte, yo no lo había visto, donde están discutiendo hombres jóvenes, reclamándole al ejército los agravios, el que ellos estén del lado de los caballeros templarios, y armado el pueblo también. Son pueblos donde el cultivo de droga ha sido de toda la vida, desde que Estados Unidos le compraba a México marihuana cultivada en esas zonas de manera legal en la Segunda Guerra Mundial, y son pueblos de una tradición narca de décadas, y como quiera habían convivido de manera pacífica hasta que se dio todo este deterioro, secuestros, de desapariciones, violaciones, torturas, de todas estas cosas, y bueno, se arma la gente de estos pueblos para enfrentar a estos grupos de narco violentísimos, y el gobierno interviene para desarmar a los pueblos y no para acabar con el narco, con el cual está en connivencia, coludido, como los propios pobladores ahí están denunciando en la dura discusión con el ejército. Yo había leído en internet que había por lo menos 2 niños asesinados, luego vi que aparecía solo un niño de 12 años, pensé que entonces la información había sido imprecisa, y hoy que comí con Pepetón me dice, no, si son los tres, es una niña de 6, el niño de 12, un adulto mayor de 60 que además fueron asesinados, me decía él, en sus casas, tres asesinados el domingo. Desde muy temprano en las redes la información estuvo circulando, y a pesar de eso, hasta muy tarde ya los medios empezaron a plantear el asunto, y el lunes, que era cumpleaños de el canalla Peña Nieto, sale a decir que se trata de atacar tachar la acción del ejército, ¿no? De llama de las, por ahí tengo la nota, ¿no? De la base del ejército, ¿no? De los soldados. La verdad es que me dio mucha indignación. Hice un artículo muy duro que se publicó en SDP por escrito, donde yo planteo qué le pasa a Enrique Peña Nieto. Yo creo que ha alcanzado grados de sociopatía, que sea tan inhumano, tan bestial, tan terrible, como para que encima de un agravio de haber asesinado a niños el ejército salga y diga que se quiere atacar la
integridad y el buen nombre del ejército, que es lo que estaba diciendo en esencia, ¿no? Sale a defenderlos después de un crimen tan atroz como el cometido en Michoacán, en este pueblo, Ostula, Michoacán. Y francamente es muy indignante porque siguen acumulándose los agravios, el ejército con cosas mucho más brutales que las que se cometieron, que eran terribles en el gobierno usurpador de Calderón. Un caso como el de Tlatlaya, no lo recuerdo, 20 asesinados a sangre fría, o como el de Taniato, que son 40, si mal no recuerdo, como el de Apatzingán, 16, y la propia desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde los señalamientos sobre el ejército son insistentes. Entonces, la verdad es que es muy indignante, muy irritante que estén sucediendo esas cosas, y yo no me desespero, pero la irritación es creciente porque de repente dices, ¿qué pasa? ¿No? O sea, hoy hace un momento estaba otra vez irritado porque veo con la molestia porque va perdiendo la selección de fútbol con Panamá. Hace mucho que México dejó de ser un equipo importante en esta zona de bajo nivel de fútbol de la CONCACAF, la famosa Copa Oro. Iba perdiendo con Panamá y Jamaica le ganó sorpresivamente a Estados Unidos, ¿no? Que es quien se ha ido colocando como el equipo más fuerte de fútbol. Yo no veo, pero pues, no puedo no informarse con todo el escándalo que se hace en torno a esto. Y están indignadísimos y si pierden, pues, el que haya llamado a votar el piojo miserable el día de la elección federal a favor del verde, se lo perdonan, pero que no ganen la Copa Oro, les va a parecer imperdonable y se indignan en serio y exigen su destitución. Y en contrapartida, estos asesinatos bárbaros. Imagínense, dos chiquitos de 3 años se quedan huérfanos porque además era Alejandra madre soltera. Se quedan huérfanos, y eso no les indigna, como les indigna que la selección pierda con Panamá. Y no creo que nuestro pueblo tenga el gobierno que se merece, ni creo que seamos un pueblo indolente, pero sí creo que nos hace falta poner las cosas en proporción. Sí considero que a mí me irrita cada vez más la actitud de la gente que está evadiendo su responsabilidad. Es centralmente responsable el desgobierno de Peña, los mandos políticos del país sin duda. Pero miren, hoy por ejemplo, me decía Nakamura, Mónica también, que había sido muy duro con una señora que al final del meeting dice, bueno, pero pues, los diputados bájense los sueldos, empiecen por ustedes. La señora ni se entera que yo no soy diputado desde el 2012, y no se entera que me bajé el sueldo a la mitad, no se entera de nada. Y además llega con su idea brillante de ustedes son los que, y entonces le digo yo, si no estoy hablando de que el ejército mató a 7 muchachos en Zacatecas, usted me viene a decir que los diputados se bajen el sueldo. Le digo, si los diputados y senadores no cobraran nada, sí, claro, o sea, vean nada más qué nivel de torpeza ha generado gente como la gentuza de la Dresser y la televisión y los radios, que es más bien la irracionalidad y la envidia lo que mueve a un sector de la población, ¿no? Donde quieren a los políticos responsables, que son centralmente responsables de muchas de las cosas que pasan en el país, pero que así, no, que no cobren, o sea, si no cobrara ni uno, el país se ahorraría media milésima del presupuesto nacional. Y cuando yo digo esto, ni siquiera se escucha. Ni siquiera se escucha que el 70% lo gasta la federación, lo gasta Peña Nieto en este caso, quien está en la presidencia de la República, lo ejerce, y que por lo tanto, aunque no cobraran un solo centavo y fuera voluntario, sea, no voluntario, sino le llaman de otra manera cuando tú haces un servicio sin cobro,
un servicio a la comunidad, honorario, ¿no? Honorífico, el cargo, el país no, o sea, no se ahorraría prácticamente nada, porque el problema no está en lo que cobran los senadores y diputados, que sí son escandalosos los sueldos, pero que esos mismos que les parecen escandalosos los sueldos, hay un sector que no les parece escandaloso que la señora Dresser cobre 250,000 pesos por una hora de charla despolitizadora al servicio del gobierno y por eso le pagan los 250,000 pesos. Entonces, volviendo al punto, lo que a mí me irrita cada vez más es hagan ustedes, haz tú, hagan ustedes. No es yo que tengo que hacer. No es una transformación que uno reflexione que tiene que partir desde uno mismo, que el cambio es de uno para poder influir en los demás y convocar a los demás. Me queda claro, hoy otra señora más puntual en su cuestionamiento y en su preocupación legítima me dice, no, pero es que si paramos el 14 de octubre, pues yo estoy diciendo, yo creo que la fecha pues, debió haber sido el 20 de noviembre, es muy emblemática, pero bueno, son unos poquitos días más, un mes más, pero si dice el 14 de octubre y ya lanzó el Rafael Loret que el 14 de octubre no sé la razón, pues yo digo, pues apoyemos esa fecha, ya, dejémonos de hacer bolas y convoquemos a parar todo, no solo no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir a comprar, que eso hemos insistido. 14 de octubre, me dice la señora, y si nos corren, y le digo yo, y si me meten un tiro, por decir lo que estoy diciendo aquí, y si me generan un accidente, y si me meten a la cárcel, pues todo ese riesgo existe. O sea, existe, está ahí presente todo el tiempo. Amenazó esta señora Dresser de demandarnos a SDP y a mí por decir que está, la verdad, por decir que está haciendo servicio a la Embajada de Estados Unidos. Pues que demande. Y existe el riesgo de que el gobierno fuera tan torpe como para hacerle caso, darle cuerda y meterse a la cárcel, a mí sobre todo, pues que se atreva. Pues no voy a dejar de decir lo que estoy diciendo ni de hacer lo que estoy haciendo. O sea, nosotros tenemos que lograr vencer esos miedos, que son miedos pues, naturales. Pues, a mí no me hace ninguna gracia ir a la cárcel. No me hace ninguna gracia que me pudieran meter un tiro o que pudieran dañar a alguien de mis seres queridos. Eso no me hace ninguna gracia. Pero si yo me paralizo por esos miedos, pues no voy a hacer nada. Fíjense, yo creo que sí les comenté del libro que leí sobre Martin Luther King, el primero de una trilogía. Hay una parte muy fuerte, hay muchas partes muy fuertes, pero hay una donde ellos están desobedeciendo una ley que es una ley bárbara de que los afroamericanos no pueden comer en determinados lugares, no pueden ir a los hoteles, pero ellos atacan lo de los restaurantes y empiezan a ir a restaurantes donde ellos no tienen derecho, según la ley, porque es una ley de segregación que o los manda a determinados lugares o que de plano no les da el servicio. Y ellos se niegan a la segregación, por lo tanto desobedecen la ley y por lo tanto empiezan a sentarse en los lugares destinados solamente para los blancos. Y por supuesto pues son arrestados. Y empiezan a hacer arrestadero, pero en serio, pero en serio. Y llega un momento en que la comunidad está aterrada, porque hay, pues, no sé, 3,000 en la cárcel y además se niegan a salir bajo fianza porque asumen que están desobedeciendo la ley y ya no hay voluntarios para seguir haciendo los siguientes días protestas para pues saturarles las cárceles hasta que quede claro que es una sal, porque están poniendo en evidencia a los estados sureños que son terriblemente violentos, racistas, salvajes, brutales con la población. Y entonces niños deciden participar, ellos. Y todo el mundo así como, pero ¿cómo los niños? Y ándale, empiezan a salir niños por miles y los empiezan a reprimir y a lanzarles perros y a lanzarles el agua de los bomberos, de
pues, del camión de los bomberos y a llevárselos a la cárcel y los detienen por miles también. Pero el escándalo es bárbaro a nivel no solo del país, sino a nivel internacional. Empieza a hacerles un daño muy serio. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay un momento en que ellos pierden el miedo a la cárcel, a la represión, a todo lo que las barbaridades que el gobierno pueda cometer sin actuar con violencia ellos bajo ninguna circunstancia y demuestran no solo el salvajismo y la barbarie, sino empiezan a quitar la careta, a quitar los argumentos y a derrotarlos política y éticamente hasta que llega el grado que pues entonces leyes se tienen que derogar, se van para atrás. Es una acción heroica en realidad de sectores muy amplios de los afroamericanos que por supuesto tenían miedo a la agresión, a los perros, imagínate, a el chorro de agua que es brutal, a siendo un niño irte a la cárcel, es una locura. Y sin embargo se imponen a ese miedo y aportan con su valentía y con su determinación, pues enorme a la lucha por derogar esas leyes irracionales, racistas, bestiales, absurdas, inhumanas. Yo creo que nosotros tenemos que dar ese paso. Y me queda claro que en la medida que uno le dice a la gente, pues por ejemplo, lo de no pagar el IVA, veo que está un video mío que es de hace más de un año, va a cumplir yo que dos, cuando empezamos a no pagar el IVA en alimentos. Está circulando con mucha fuerza, trae ayer ya más de 3 millones de visitas y no es un video corto, dura unos 10 minutos yo creo. Y dices, bueno, pues claro, te preocupas, yo fui solidario, puse los 22,000 pesos para el joven que fue detenido en esa ocasión, fuera liberado bajo caución, una cosa verdaderamente absurda. Al final recuperamos ese dinero, no se perdió. La comercial mexicana retiró la denuncia, que era una denuncia por robo por 6 o 16 pesos, una fregadera, ¿no? Porque querían meterle miedo, pero, a ver, te lo pueden hacer a 1, a 10, a 100, a 1000 está complicado, a 10,000 está muy complicado, a 100,000 está en chino, a 1 millón, a 10 millones, o sea, si nosotros perdemos el temor al riesgo que estamos corriendo, y que sí lo estamos corriendo, y si asumimos además, pues que puede suceder, y si sucede asumimos que así está, y que ya nos sacarán, y sus familiares se relajan de que pues, no pasa nada si se tardan en sacarnos de la cárcel, no pasa nada, no se te cae el cabello, ya ven que hay unos champús de poca madre ya en las cárceles que hacen que te crezca el cabello rapidísimo, pues podemos enfrentarlos. Porque en el momento que superamos el miedo no lo perdemos, porque ese está ahí. En el momento que nosotros asumimos que vamos a correr riesgos y decidimos correrlos, en ese momento somos invencibles. Antes no. En el momento que nosotros decidimos actuar con toda determinación y asumir las consecuencias de nuestra acción, en ese momento no hay nada que pueda detenerte. Y en ese momento las cosas se modifican. Y tenemos que construir esas condiciones y empiezan por cada uno de nosotros. Es un asunto personalísimo, es una decisión individualísima y es una acción colectiva, pero que parte de una voluntad personal, de una reflexión, de una convicción y de una determinación. Porque si no nos indignamos con lo que está sucediendo, no podemos no indignarnos, yo creo. Y si no nos indignamos, algo no está bien en nuestra reflexión. Me pongo otro ejemplo. Hace rato bloqueé a alguien que me da la impresión que me seguía bien y que en términos generales era sensato.
pero estoy cada vez de menos humor para ser tolerante con cosas que me resultan ya muy irritantes. Dice, estoy de acuerdo en Tlatlaya, en todo, todo, pero en Oaxaca, qué bueno que se vayan sobre la coordinadora, porque la coordinadora ha cometido errores, de eso no tengo la menor duda. Pero otra vez, como pongo el ejemplo más bárbaro, otra vez el de Calera, Zacatecas. Pongamos que fuesen sicarios. ¿Por eso los torturas y los matas? No, eso no es lo que procede. Eso no es lo que procede. Si la coordinadora ha cometido excesos, no los van a madrear por esos excesos. Los van a madrear porque se oponen a la reforma educativa, que es falso que sea una evaluación. ¿Qué argumento le falta a la gente para darse cuenta que a este gobierno no le importa la educación del pueblo? Los programas de estudio son una mierda. Le cobran cuotas a fuerza a la gente, le hacen que haga gastos absurdos sobre uniformes, sobre libros, que todo en el papel, la ley dice que no es obligatoria la cuota, que no es obligatorio el uniforme, que no es obligatorio el libro adicional, y por los negocios que traen los hacen obligatorios. Y encima las condiciones de las escuelas, yo sostengo que fácil el 50% de los niños llegan sin desayunar. Pues así les pongas al profesor más brillante, más capacitado, con la mayor capacidad pedagógica, el más calificado. Les pongas a Denise Dresser a darles clase a los niños. Pues si no desayunaron no entienden ni madre. Si es que darles de comer, de desayunar, de almorzar, de merendar en las escuelas. Romper con esos círculos viciosos, además de que están con puras porquerías y coman cosas que los alimenten, que viene desde las casas, este daño que hay entre la pobreza, la ignorancia, montones de problemas que venimos acarreando. Entonces, no hay preocupación ni de los salarios, ni de que tengan vivienda, ni que tengan un espacio, ni de que estén bien alimentados, ni de que desde que nazcan decididos, queridos, que haya orientación sexual, que no sean chiquitas de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años las que estén teniendo hijos, además sin quererlos tener, sino porque les sucedieron, pues todo eso pues es una catástrofe, man. Es una barbaridad lo que está pasando en el país. Y no atacas ninguna de esas cosas y lo único que haces es hacerles examen a los profesores sin que los hayas capacitado, sin que les hayas dado una serie de cursos para ver si aprovecharon los cursos que les diste y hagas las evaluaciones correspondientes. No, no, no les das nada, cabrón. No, ya ganaron la plaza, hicieron, concursaron, se prepararon, fueron a la normal y después de eso ya no les das ninguna capacitación ni los pasas para un examen y después del examen dices que no pasan y ellos no tienen capacidad de revisar ese examen y se chingaron. Bueno, pues lo que está en el fondo es liquidar el contrato colectivo, liquidar al sindicato del magisterio, liquidar los derechos de un trabajador que ahora dicen que son privilegios y resulta que tener seguro social, aguinaldo, vacaciones, pensión, jubilación es un privilegio. Pues no, no lo es un derecho. Surgió de la revolución. Y resulta que un sector de gente justifica la represión del magisterio. El gobernador de Oaxaca se dobló finalmente y convalida esta ofensiva que va a buscar, pues van a matarles profesores, van a meterlos a la cárcel. Viene una cosa fea, no solo en Oaxaca, los lugares donde el magisterio se está levantando. Y sería tan fácil parar esa ofensiva del magisterio. No va nadie a hacer el examen. Pero otra vez el mío, no es que nos van a correr, no es que de donde van a sacar millones de profesores que requieren a lo largo y ancho del país para sustituirlos, ¿no? Y los padres que aceptaran que llegaran una bola de improvisados ahí, que son capaces en algún sector. Entonces, no, no,
No hay una preocupación, ni de los propios padres hay una preocupación sobre la educación de los hijos. Lo que quieren es quitárselos encima un rato del tiempo, pues están agobiados por toda la tarea y las presiones que traen encima. Y si tuviera 7 horas en la escuela, que los tuvieran 7 horas ahí van y los aventaban para quitárselos todo ese tiempo encima, salvo honrosas excepciones. Entonces estamos en una situación de un deterioro, de una doble moral, de una hipocresía que tenemos que superar y que empieza por nosotros mismos. El deterioro de este gobierno es el central, pero para poderlo combatir nosotros necesitamos combatir esos mismos obstáculos, esos mismos comportamientos que en nuestros espacios se dan y que hay que erradicar o por lo menos minimizar lo más posible. La reflexión, el estudio, el análisis, la discusión colectiva, pues nada de eso, hombre, es el prejuicio de todo, el repetir cosas que hemos oído sin tener el mínimo de seriedad para decir, pongo un ejemplo de algo que me estuvo irritando las semanas pasadas también. Leo sobre Melchor Ocampo una biografía extraordinaria. Ese que traicionó al país con el Tratado Melchor Ocampo, cada que me decían eso, le digo, no conoces el tratado. No lo conocen. No han leído el contexto, no que sucedió un patriota enorme, Melchor Ocampo, y a más de 150 años, yo creo por ahí anda, siguen haciéndole de nuestros porque fue un hombre importantísimo, un patriota enorme, un gigante, y repiten, en vez de que, oye, a ver, ahora en internet ni siquiera necesitas ir a un libro, cabrón, que digas, a ver, vamos a ver qué dice el tratado, si no lo puedes sacar del propio internet, no, está re largo, no, qué hueva, no, qué voy a leer. No, me dijo fulano, pues te puede decir fulano, fulana, lo que quiera, y uno no es capaz de ir a cerciorarse si lo que están diciendo es verdad o no. En nuestros derechos, ¿y dónde, y cómo? Y, pues, está la pinche constitución, no la leen, no está las leyes que están afectando, no lees ni los artículos puntuales que quieres que todo el mundo te diga, te resuelva sin hacer ni un solo esfuerzo. Eso lo tenemos que modificar. Si nosotros no hacemos un esfuerzo verdadero de estudio, de comprensión, de reflexión, de intercambio, de análisis, de escucharnos, de escucharnos. No hay. Nos estamos reproduciendo los mismos vicios que decimos queremos combatir. Y me parece que en ese marco pues el asunto no está sencillo. Me queda claro, sobre todo ahorita que les compartí la reflexión sobre las cosas ahí con Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, pues que entre un personaje como López Obrador que dice, no, no, hombre, tranquilos, vamos ahí al 2018, votan por mí yo y ya resolvemos todo, y entre un personaje que dice, oigan, pues no, tiene que levantarse, tenemos que hacer una rebelión, tenemos que cambiar las cosas, tenemos que empezar por nosotros mismos, tenemos que hacer un proceso de transformación absoluto porque este país no puede seguir como está. Es, no, que llegue Andrés Manuel y que cambie las cosas. Vamos a esperar, aguantamos de aquí al 2018, votamos por él y ya, él cambia todo. Pues eso no es cierto, hombre. Eso no es así. Eso no va a ser así. Nosotros tenemos que hacer el cambio, pero además no lleva 3 años, Peña. Ni siquiera 3 años, cabrón. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, faltan 5 meses para que cumpla 3 años de papi. Voy poquito más de 2 años y medio y va a estar 6 si lo dejamos. No se aguanta, no se aguanta. Es demasiado, demasiado. Que además véanlo, se va a París con 441 personas y regresa tan tranquilazo. 220,000 pesos gastaba en su habitación cada noche. Hoy me encontré después de la protesta de la lista de traidores a la patria, más de un centenar de presidentes municipales de estados pobres, de municipios muy pobres del país, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, centralmente, pero no solo, que estaban protestando porque la Cámara, su atribución más importante es el presupuesto, y otorgó 1.500 millones en el presupuesto de sus municipios.
Y el secretario de Hacienda por sus huevos no se los da y se los dio a otros municipios. 1.500 millones, que para municipios chiquitos es un montón. Estamos hablando de 300 municipios, una cosa así. Pues les va a tocar de a... Pues había un alcalde, por ejemplo, estaba reclamando 1 millón de pesos para una calle que considera muy importante en el pueblo de Ondés. 1 millón de pesos. Peña se los gastó en 4 noches de hotel. Y van y bloquean ahí la avenida, el arroyo vehicular de frente al Palacio Nacional para ser escuchados porque los había recibido con 2 o 3 senadores apoyando al secretario particular del oficial mayor. Los alcaldes. Les vale madre a este desgobierno. Entonces una inocencia de quien esté planteando pues, que el gobierno que haga, que los diputados, que los senadores, cuando la mayoría son traidores al pueblo, no va a venir de ahí. Tenemos que hacerlo nosotros. Decía un compañero que es muy activo de Estados Unidos que Loret había hecho la convocatoria tomado. Se le ve la nariz roja, no sé. Igual sí, no sé. Pero estoy insistiendo en el tema. Si lo hizo tomado o no, la convocatoria del 14 de octubre, será lamentable que lo hubiese hecho tomado. Pero vayamos al fondo. Yo insisto, yo digo, pues a mí me gusta, como gustarme, me parece más emblemática la fecha del 20 de noviembre. Más hace un año el movimiento de los normalistas, de los padres de los normalistas, víctimas de desaparición forzada, convocaron el 20 de noviembre. En realidad lo hizo Talía Vázquez, en un meeting encabezado por los padres de los normalistas. Bueno, no importa un demonio si no es el 20, si es el 14, pero pues ya está esa fecha, pues tomémosla y vayamos por allá. Dice aquí, seguro es un trolebús que legislaste cuando fuiste diputado, o sea, están diciendo tonterías. He compartido con ustedes, aparentemente acá en la provocación, he compartido con ustedes como Ignacio Ramírez el Nigromante, uno de los grandes, grandes patriotas del siglo XIX, no está con letras de oro en los nombres de patriotas distinguidos en la Cámara de Diputados. Yo presenté una iniciativa que, por cierto, firmó también inicialmente Sebastián Lerdo Tejada, el que fue director del ISSSTE, ya murió, y firmaron varios diputados del PRI y de izquierda, por supuesto. Una cosa que era poner un reconocimiento a un patriota del siglo XIX. Pues no era una iniciativa de ley particularmente controvertida. Yo diría que hasta podía ser sin mayor relevancia de fondo. Al Nigromante, si viviera, seguro le valdría madre aparecer con letras de oro en la Cámara de Diputados. Pues un reconocimiento a un hombre que aportó de manera muy importante a la patria. Pues no quisieron, porque el PAN quería proponer a uno, porque si la izquierda proponía a uno, el PAN quería proponer a uno de los suyos. Si no es un tema de cuotas, hermano, si el PAN tenía un nombre de un hombre o una mujer destacada, al margen de que aceptaran o no al Nigromante, pues tendría que entrar como un reconocimiento a todo hombre o mujer que debiera estar su nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados. 500 diputados, pues, Jaime Cárdenas presentó 100 iniciativas, no le aprobaron ni una. No es un problema de iniciativa, están ahí en realidad desvirtuando, desviando la atención del tema central, que se requiere de una profunda transformación del país, y esa no se va a dar en las cámaras, no se va a dar en el gobierno si antes no el pueblo sacudió todas las estructuras y puso al frente del gobierno a los hombres y mujeres que encabezaron esa rebelión y que por lo tanto continúan con la responsabilidad del proceso de transformación impulsados por el pueblo y acompañados por el pueblo. ¿Qué pasa desde mi punto de vista por obligar a Peña Nieto a renunciar, a convocar elecciones extraordinarias de manera inmediata y a convocar un Congreso Constituyente? Yo creo que
como he insistido, esa es la ruta, pero tampoco tengo problema en discutir la ruta. Hoy me decía un joven de buena fe, pero ¿y cuál es el programa? Yo decía, pues está re sencillo. Educación para todos, salud para todos, vivienda para todos, empleo bien pagado con contrato obligatorio para todos, comida 3 veces al día, justicia y libertad, es lo que sobre para Pulque. Eso debe estar en esencia en el programa de transformación, hacer realidad lo que desde la revolución hace más de 100 años se planteó que debería ser una realidad. Pues que es el mínimo que cualquier pueblo debería tener. Hay algunos denicitos acusando de populista. Ahora resulta que la justicia social, la libertad, la igualdad, que la gente no pase necesidades porque es la creadora de la riqueza con su trabajo, ahora resulta que eso es populismo, ¿no? Y le dan 1 millón de millones a los bancos y todo este saqueo bárbaro que está habiendo y eso no tiene importancia. Miren, pongo el ejemplo de Pemex. Nos vendieron, también hice un artículo, pero la gente no lee que es parte de la tragedia. Son artículos chiquitos, hombre, son concentrados de las reflexiones que vengo haciendo. Vi un artículo muy bueno en Jiménez Espriu, que es un súper especialista, exfuncionario importante de Petróleos Mexicanos, del Grupo Constitución del 17, y él da datos muy fuertes y de ahí tomo lo que yo decidí desarrollar adicional a lo que él expresa. Pemex, ya lo he dado ese dato insistentemente, produce sin fallar 2,5 millones de barriles de petróleo crudo al día, sin fallar. Se le están ganando $100 a cada barril, 225 millones de dólares al día, 82 mil millones de dólares al año, 1,076,000 millones de pesos al tipo de cambio 13. Hoy ando en 16.40 ya. Bueno, se cae el precio del petróleo a $50, a Pemex le cuesta $17 sacar cada barril de petróleo, le estamos ganando $33 por 2,5 millones. $33 a cada barril. Las dos empresas que ganaron ir a hacer extracción de petróleo, una va a pagar $8 por cada barril, le ganamos 33, va a pagar 8. O sea, ahí vamos a perder que $25, ¿no? Y la otra va a pagar 5. O sea, ahí vamos a perder $28 por cada barril. Multiplíquelo por 2,5 millones. O sea, una empresa va a pagar el 10% de lo que está costando cada barril. Y lo va a vender, esa empresa lo va a vender en $50. ¿Cuál es el negocio ahí? Si a nosotros nos cuesta 17 y le ganamos 33 y esa empresa nos va a dar 5. ¿Cuál es el negocio? Y todavía las transnacionales dicen que es mucho dinero y quieren pagar todavía menos. Solo falta que les regalemos el petróleo, que digan, no, no, al paso que vamos les vamos a pagar para que saquen el petróleo. Pues encima de que ganen $50, nosotros les pagamos para que lo saquen. Esa es la reforma petrolera, que dijeron que iban a entrar aguas profundas y les dieron tierra firme, aguas someras, donde somos los productores, los extractores de petróleo más importantes del mundo en aguas someras, en aguas no profundas. En aguas profundas ni están. Les dieron ductos, les van a entregar las refinerías, les están entregando todo, bueno, hasta las gasolineras. Pues es una traición mayúscula al pueblo. Y no se quiere entender que al despojarnos de eso, pues lo que Pemex pagaba, que lo dije, lo volví a decir y lo vuelvo a decir, pues ahora lo va a pagar el pueblo y por eso quieren aumentar el IVA de 16 a 21. Y lo van a hacer. Y otro golpazo al pueblo. Es que los diputados y los senadores ganan. No, no los desaparece a todos. Y todos pagas 21% de impuestos porque el problema es lo que gasta la federación y lo que se roban y todo el asunto. Y si hoy la educación, la salud, la seguridad social, que Pemex aportaba el 40% está como está sin Pemex, olvídate. Y encima te cargan más impuestos. Y encima no hay seguridad. Ya no digo seguridad social, seguridad a secas. Y encima te pueden matar y te pueden secuestrar y te pueden torturar y luego matar y te pueden extorsionar y te pueden hacer las tonterías que les dé la gana al ejército y a las mal llamadas autoridades. Y todavía veo ahí una nota
de que estos mamones desgobernadores, caciques en sus estados, quieren hacer de la CONAGO una estructura jurídica que esté en el marco constitucional. O sea que ya no van a ser tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino van a crear un pinche poder de parche de los gobernadores que hacen lo que su chingada gana les da en sus estados y encima les vas a dar un poder adicional como un presidentito ahí al gobernador que los encabece, los coordine en turno para venir convalidando las chingaderas del desgobierno federal y apretar todavía más al pueblo con las necedades que ahí se les ocurre. No, bueno. Y nosotros los dejamos caminar. Nosotros los dejamos que sigan avanzando en esta tarea de opresión bárbara hacia el pueblo. No pueden ganar. No pueden ganar. Porque su causa es una causa perdida. Es la causa del robo, es la causa de la extorsión, es la causa del remate del patrimonio nacional, es la causa del asesinato, es la causa de la corrupción, del enriquecimiento al cobijo del poder, de la mentira, del fraude, del asesinato, de la persecución. Es una causa sin ninguna posibilidad de éxito. Es lo que defiende Peña y los que defienden a Peña y a todos estos canallas. Esa causa, ellos están derrotados. Política, moral, éticamente están derrotados. Y es cuestión de tiempo que las cosas maduren para que esa victoria final se dé. Difícil no irritarse, no desesperarse de momento, porque uno quisiera que eso que hay, la claridad de que esa victoria, de que uno está del lado correcto y por lo tanto la victoria final será nuestra, quisiera que más se materializara con relativa rapidez, porque es terrible el sufrimiento que está habiendo en todos los sectores de la población. Pero las cosas maduran también cuando tienen que madurar, ni antes ni después, y ahí no hay más que seguir luchando, insistiendo, aportando, empujando, comprometiéndose para que las cosas acaben por tomar el cauce que deben tener. O como decía Juárez, qué bonita, ¿no? La vieron. La voy a compartir con ustedes de nuevo, se las voy a leer, por aquí debe estar. Por aquí debe andar esa frase extraordinaria de Juárez. Por cierto, que estuve ahí aquí está, en Querétaro, me llamó mucho la atención que hay una exposición de Marín, Jorge Marín, y Sola, el martes, que es entrada libre, Sola. Está muy bien, la verdad, es escultor. Tiene una pintura además. Es un periodo bien importante en nuestra historia, muy aleccionador. Primero es la guerra reforma, toda la guerra civil en condiciones muy difíciles para los liberales, y luego vencen contra todos los pronósticos y se da la intervención francesa y el imperio más poderoso del mundo imponiendo a Maximiliano y las presiones, y Estados Unidos, pues que es como es, y exigiendo territorio y exigiendo, aprovechándose, tratando de sacar ventaja de las circunstancias existentes, ¿no? Y entonces Matías Romero, que era el embajador de México en Estados Unidos del gobierno de Juárez en la intervención francesa, pues le dice a Juárez que el gobierno de Estados Unidos está pidiendo territorio, como lo pedía en su momento cuando el Tratado Macleano-Campo, que no se dieron ni en ese momento, ni con el Tratado Macleano-Campo, ni después. Y Juárez dice esta que yo ya la había escuchado parte, pero que es una frase, está en las cartas de Juárez, es una parte de la correspondencia. Dice, la idea que tienen algunos, según dice usted, la reproduje en mi artículo, por cierto, sobre el petróleo, de que ofrezcamos parte del territorio nacional para obtener el auxilio indicado, esto es, para obtener el auxilio de Estados Unidos, le demos una parte del territorio, es no solo antinacional, sino perjudicial a nuestra causa, ¿no? Si entregas territorio, pues ya te jodiste, porque te dicen, no, está apoyando a Estados Unidos porque eres un vendido. Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Fíjense, ahora sí que si a Juárez le hubiera tocado
Lo de 1846-48, la invasión de Estados Unidos, no no existe, no hubiésemos perdido la mitad del territorio. Y por cierto, una pequeña digresión, en Querétaro, en la calle Hidalgo, está la casa que fue del presidente Manuel Peña y Peña, y yo no sabía, me lo dijo un compañero, Nicolás, ahora ahí en Querétaro, que ahí firmó el tratado de cesión, el robo que fue de más de la mitad del territorio. La casa es hermosísima, por cierto, hermosísima. En 1848. Entonces, si esta era la posición que Melchor Ocampo, que era gobernador de Michoacán, promovía entre los gobernadores y no quisieron hacerle caso. Dice, no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad, no podemos arrojarlo de él. Dejemos siquiera vivo nuestro derecho, para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos, privándolos de un buen derecho que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Creo que esta lección de dignidad y de firmeza de Juárez nos llama a pensar que en el peor de los casos lo que nosotros debemos hacer, en el mínimo, es manifestar estos despojos y estos agravios y estas ilegalidades que están sucediendo, estos crímenes que están sucediendo en el país, para que si no podemos detenerlos y si no podemos contrarrestarlos, por lo menos queden señalados y que llegue un momento en que sean corregidos en el peor de los escenarios por las siguientes generaciones, como decía Juárez, por nuestros hijos, y nosotros no tenemos la fuerza suficiente ni el talento necesario para lograrlo. Pero yo considero que además sí lo vamos a hacer nosotros y que le vamos a entregar a nuestras futuras generaciones un país de pie, un país en unas condiciones totalmente diferentes, donde ellos se sientan orgullosos de su nacionalidad, de su tierra, de su origen. Pues yo creo que ese es el objetivo grande, la ambición enorme que por lo menos a mí me mueve para mantenerme en esta determinación de lucha. Hoy, les digo, hoy ha sido un día difícil porque sí anduve muy irritado, muy irritable. Me siento mal, me siento como si estuviera indigesto, pero es indigesto de la indignación que traigo, no es impotencia, porque no es impotencia, pero sí ver que no acaban de madurar las cosas, aparentemente, pues sí, genera mucha irritación, sobre todo con la gravedad de las cosas que están pasando, porque cada momento pasa, dices, es la peor de la crisis, lo del Chapo ahí está, y como que se anda queriendo olvidar, y ya está lo de Ostula, Michoacán, y ahora ya está lo de Calera, Zacatecas, ahí en la página 1000, que debería ser un tema centralísimo, y luego ya van ahora sobre el magisterio de Oaxaca, y como si aparentemente no pasara nada. Bien, por cierto, López Obrador hoy cerrando filas con la coordinadora. Bien, sin cálculo, en una posición correcta sobre lo que se necesita en el país. Yo francamente creo que pues, los patriotas acabaremos coincidiendo obligadamente, en esta lucha. Y tendremos que hacer un esfuerzo, pero otra vez, no, es que están divididos, es que la izquierda, es que ¿cómo organizamos el paro del 14 de octubre? Quedan 7 minutos. Me decía hoy una señora, ¿cómo organizamos? Es que no sabemos cómo organizar, sabemos muy bien cómo organizar. Somos muy organizadores en general, algunos mejores que otros. Entonces, de repente le digo a la señora, pues como las tandas, mano, como las tandas. Yo creo que todo el mundo sigue habiendo tandas, ¿no? Todo el mundo ha participado en una, mucha gente ha organizado una. ¿Cómo organizas las tandas? Buscas 20 que quieran ahorrar el dinero y los números en los tiempos que se plantea para que la tanda se lleve a cabo. 20.
convences a 20 que le entre a la tanda, o 10, ¿no? Pues organízate una tanda de desobediencia civil, convéncete a 10 de que el 14 de octubre no van a trabajar, no van a la escuela, no van de compras. Convéncete a 10 y habrás hecho tu tarea. Y ese día checas. Días antes les recuerdas el compromiso y ese día checas. Si los 10 jalaron. Y si tienes capacidad para 20, pues 20. Si tienes capacidad para 30, pues 30. Si tienes capacidad para 50, para 100, para 1000, para 1 millón, pues si tienes para 1 millón ya. Eres el dirigente del movimiento. Me parece que ese es el tema, la manera que habría que hacer las cosas. Es una propuesta, es una idea, puede ser cualquier cantidad de ideas de cómo lograr la articulación y la participación. Pasa por el convencimiento, ¿no? Pasa por la... Me da risa ahí los trolebuses. Ahora, hay uno que está, voy a retomar su provocación. ¿Cuáles son las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong? O sea, nunca fui maoísta. El PT era maoísta. Es. Se los acaban de joder hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y digo, se los acaban de joder porque ya nos habían jodido desde el día de la elección. Y luego con todas las manipulaciones que hicieron. Pero ellos se fueron por una línea que era, desde mi punto de vista, equivocada. Lo avisé a tiempo, así es que no hay ninguna sorpresa. Y por eso digo, se los acaban de joder, porque yo no los acompañé en este tramo de esa decisión que consideré equivocada. Y que a lo mejor si hacían pleito tampoco les respetaban el registro, pero por así que como decía Juárez, por lo menos dejas vivo el testimonio del agravio y del atropello. ¿No? No me afilié al PT desde el 2000. Yo soy candidato independiente desde el 2008. Antes de que inventaran sus candidaturas independientes, ya era yo candidato independiente. Fui candidato independiente en el 2009, externo por el Partido del Trabajo y Convergencia, y ahora fui externo otra vez por el Partido del Trabajo, así es que, y no tenía ningún ingreso del Partido del Trabajo. Me apoyaron los 2 meses de campaña, para de contar. Así es que estos 3 años que vienen, o 10, o los que sea, o los que viva a lo mejor, pues igual y sigo sin un ingreso fijo, pero la verdad es que estos 3 años fueron, ya lo he dicho, también mucho menos difícil de lo que yo pensé que iban a ser económicamente hablando. Pues ya veremos si los tiempos por venir se complican o no, pero tampoco es mal de morir. Todo se resuelve al final. Tengo que hacer un esfuerzo, termino comentándoles, ¿dónde está? Yo creo que no está, lo metí a mi compañera. Les quería mostrar, pero les mostré el libro, ¿no? De las señoras, las dos señoras Grenville, creo que se llama. Bueno, lo que tengo que hacer es organizar esto, poner los libros, que está hecho un desmadre, ponerlos en el librero, y luego ya voy a pasar a un proceso de tratar no solo de hacer un listado de los libros que tengo, sino inclusive hacer además, aquí está, hacer además una pequeña semblanza del libro que tengo en venta y subirlo a una página de internet para tratar de darle mayor fuerza a mis ventas, porque hay momentos en que realmente sí es importante las ventas que hago a los estados a través de internet y luego los envío por correo. Entonces yo creo que voy a retomar eso dentro de una de las muchas cosas por hacer. Las dos señoras Grenville se llama, de Dominique Dunne, ya murió, murió hace relativamente pocos años. Fue un cronista de Vanity Fair, de todos los chismes ahí de la alta sociedad neoyorquina, estadounidense en general. Es un libro que cuenta una historia real, verdaderamente fuerte. Desde un principio sabes de que te atrapa, desde un principio ves el relato de, desde la primera página, muy bien logrado. Y luego sabes qué va a pasar, sabes cuál es la trama.
Y a pesar de eso estás interesadísimo porque el tipo te va develando una serie de cosas del comportamiento de la aristocracia de Estados Unidos y del mundo y de sus valores y sus maneras de moverse y de la ambición. Impresionante. El libro es muy fuerte, muy bien escrito, vale la pena. Yo no lo solté, estaba metido en él, lo acabé relativamente rápido. Está caro, es una editorial española de importación, Asteroide, que tiene muy buena línea de literatura, la verdad. Y he leído muy buenos libros de Asteroide, la editorial de diversos autores. Este de Dune está muy bueno, vale como 450 pesos y vale una lana, la verdad. Pero seguro está ahí en PDF, no, no lo dudo. Para los que a mí, francamente, los libros me gustan en los libros, en el papel, vale mucho la pena después de haber leído el de las biografías de tres conservadores y la de Melchor Ocampo, escrita por Valadez, y luego meterme al libro espléndido de Cue Cánova sobre el Tratado Maclean Ocampo, decidí, regularmente hago una historia y luego uno de literatura y así, aunque no es tampoco una regla rígida, y me eché dos seguidos de historia porque decidí meterme a fondo a las cosas del Tratado Maclean Ocampo, su contexto, los antecedentes, los elementos y el propio tratado como tal. Bien interesante el libro de Cuecanovas, con el apuro prefacio que hace otro hombre, está Sainz, que queda clarísimo, pero luego el libro de Cuecanovas aporta una barbaridad. Entonces me fui ahora a este de la señora Grenville, qué bueno, las dos señoras Grenville, qué bueno está, francamente. Y entonces como me eché, no regresé ahorita a la historia, empecé un librito de un autor de origen veneciano sobre la invasión de Italia a Grecia en la Segunda Guerra Mundial, Sagapó, creo que se dice Sagapó en griego, que quiere decir te quiero. Ya me leí el primer relato, fortísimo, relatos de la Segunda Guerra en Grecia, la invasión, fue buenísimo, va muy bien. Bueno, apenas leí un relato, solo escribió ese libro, este hombre es pintor más que escritor, fuerte, fuerte el libro. Me estoy pensando que quizás no debe haber abandonado también la literatura, pero bueno, apenas leí el primer relato, ya les diré qué tal está. Les agradezco mucho su atención. Voy a grabar, yo creo que un mensaje especial sobre el tema del 14 de octubre, en los días por venir, un llamado especial, puntual, concreto, con elementos para fortalecer esto que se está planteando. Les agradezco muchísimo la asistencia. Yo voy a pedir recuento, no me siguen sin certificar la cuenta, me tienen además ahora bloqueado el enlace a Facebook, porque yo no entro a Facebook, todo lo que aparece en Facebook es a través de Twitter, pero bueno, así estamos batallando, pero fíjense, con todo lo que hay, soy el número 20 más influyente en Facebook de los políticos, en Twitter estoy en las primeras 10 siempre, y presumo mi columna, la supuesta fuga del supuesto Chapo con un supuesto túnel, anda en 10 millones de vistas ya, 10 millones de vistas. Así que así va la vida, muy bien, estoy muy satisfecho en ese sentido. Les mando un abrazo, les agradezco mucho su interés y vamos a grabar.